soldados del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan con los operativos de seguridad en el estado de Michoacán, asegurando y desmantelando un laboratorio clandestino. El 7 de junio de 2025, un nuevo capítulo de esta guerra implacable se abrió como una herida abierta, pero no por heroísmo, sino por la indiferencia de un gobierno que tropieza con laboratorios a cada paso y deja las manos vacías, sin rostros tras las rejas. ¿Es esto un fracaso deliberado? ¿Una danza torpe con la corrupción que permite que estos laboratorios prosperen? ¿O hay un pacto silencioso entre las sombras del poder y los que se esconden en las colinas? Las fuerzas federales irrumpieron en Arteaga, sí, pero el eco de su victoria resuena hueco cuando nadie paga el precio. ¿Qué fallas en el sistema? ¿Qué miradas ciegas permiten que esta amenaza crezca como maleza tóxica? ¿Quiénes cierran los ojos mientras el peligro se extiende? ¿Mientras los gobiernos municipales susurran advertencias al viento? Esto no es solo un relato. Es una cacería en la noche, un viaje al corazón negro de un enigma que huele a encubrimiento, temor y cicatrices. Un laberinto donde cada paso podría revelar la podredumbre del poder. Dale me gusta y comenta si crees que los gobiernos municipales están coludidos con la delincuencia. El amanecer llegó con un soplo que rasgó la niebla como un filo desgastado, un rumor que olía a traición y angustia. A las 4:30 de la mañana, una voz anónima, quebrada por el miedo y el agotamiento, llegó desde El Espinal, un rincón perdido entre las colinas de Arteaga donde la gente vive con la respiración contenida y la mirada siempre alerta. Habló de vehículos que rugían en la oscuridad como bestias salvajes, de hombres armados que patrullaban un terreno cubierto de maleza como depredadores, y de un olor químico que se filtraba en las casas, un tufo que despertaba terrores antiguos y llenaba los pulmones de desconfianza. Pero, ¿por qué esta voz llegó tarde, cuando las luces ya se apagaban en el horizonte? ¿Acaso alguien en la policía municipal, con su uniforme impecable y su sonrisa falsa, avisó a los ocupantes para que huyeran como sombras antes del golpe? La inteligencia, afilada como un instrumento de precisión bajo el mando de Omar García Harfuch, tomó ese hilo frágil y lo siguió como un rastreador tras su presa, oliendo cada pista con la determinación de un cazador. Drones zumbaron en el cielo al romper el alba, sus lentes fríos captando tambos apilados como monumentos prohibidos y estructuras ocultas bajo lonas desgastadas y ramas entrelazadas, un disfraz que gritaba engaño. Agentes encubiertos, con el pulso acelerado, las entrañas apretadas y el sudor corriendo por la piel, se infiltraron en la zona, arriesgando todo contra trampas y traiciones para confirmar el rumor. Un taller de veneno, un corazón corrupto latiendo en la tierra como un tambor de batalla. A las 5:30, el operativo estalló como un trueno en la tormenta. La Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la SSPC, todos bajo la mirada firme de García Harfuch, cayeron sobre el objetivo como un ariete imparable. Dentro hallaron 94 contenedores goteando líquidos tóxicos que brillaban como ojos siniestros bajo la luz débil, 683 sacos de materiales químicos apilados como fortalezas malditas, reactores humeantes que zumbaban como máquinas vivas, condensadores, secadoras y cilindros de gas, un imperio de devastación que podía inundar las calles con una marea de destrucción capaz de arrasar comunidades enteras. Un golpe a la delincuencia de aproximadamente 300 millones de pesos. Pero, ¿dónde estaban los culpables? El lugar vacío de rostros vivos levanta sospechas. ¿Fue una advertencia oportuna desde las filas locales la que dejó este hueco? Este impacto desata un torbellino de preguntas que resuenan como ecos en la noche, cada una un disparo que retumba en las colinas. ¿Quién levantó este laboratorio en Arteaga? ¿Quién financió esta operación letal con recursos ocultos? ¿Qué mente perturbada lo diseñó con tal precisión diabólica? ¿Y por qué las autoridades no atrapan a nadie? ¿Qué manos sucias firmaron los acuerdos? ¿Qué policías municipales susurraron a los vientos para que los responsables escaparan? Hay que retroceder.
hurgar en la suciedad del pasado como quien desentierra restos olvidados, a cuando Tierra Caliente era el terreno de juego de líderes que dejaron un rastro de violencia, poder y engaños que aún persisten. En los 80, Carlos Rosales Mendoza emergió como un señor oscuro, convirtiendo a los vigilantes locales en aliados de un grupo del Golfo, un movimiento que marcó la región con su huella y dejó heridas que no cierran. Cayó en 2007, pero su sombra sigue flotando como un presagio funesto, un eco que susurra órdenes. Luego llegó Nazario Moreno González, un fanático con su doctrina retorcida, fundador de la familia michoacana, que transformó estas tierras en un crisol de metanfetaminas, donde la creencia se mezclaba con la amenaza y el humo era su bandera. Murió en 2010 y su fin fracturó el grupo como un cristal hecho pedazos, dando paso a los Caballeros Templarios, liderados por Enrique Plancarte Solís y Servando Gómez Martínez, quienes expandieron su dominio con puño de hierro hasta que las fuerzas federales los derribaron en una lucha que aún resuena. Ahora, Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, el pez y la fresa, tomaron los restos de la familia, aferrándose a Tierra Caliente, Guerrero y el sur del Estado de México, como carroñeros sobre despojos, con una obstinación que huele a supervivencia. ¿Es este su legado, un nuevo intento de su ambición enfermiza por reclamar el control? ¿O hay un nuevo amo, una sombra que se desliza entre las ruinas, tejiendo una red invisible que escapa a la vista, un manipulador que jala los hilos desde la lejanía con la complicidad de las autoridades locales? Las rutas disputadas por Guerreros Unidos y los tequileros apestan a acuerdos turbios, a pactos sellados en secreto. ¿El cártel de Sinaloa extendió sus tentáculos hasta estas colinas, ensanchando su imperio como una sombra que crece? ¿Qué conexiones globales, qué negociaciones en la penumbra de salones cerrados alimentan esta máquina implacable que no se detiene? Detuvieron a un hombre en el lugar, un peón con el rostro sellado como una cripta, y su captura es un enigma que arde. Solo un trabajador atrapado en la red o un enlace con los poderosos que dan las órdenes desde la distancia, protegidos por un sistema que mira hacia otro lado. ¿Qué nombres murmura en sus sueños rotos? ¿Qué verdades guarda tras su mutismo? ¿Y por qué las fuerzas de García Harfuch no han desenmascarado a los verdaderos líderes? La investigación, ahora en manos del Ministerio Público, promete escarbar en la suciedad como un arqueólogo de la corrupción, pero el silencio de este individuo podría revelar más que sus palabras, un código que habla de temor, lealtad y promesas quebradas, orquestadas desde las oficinas municipales. Esto no es un incidente aislado, es un eco en una guerra que no tiene fin. Una sinfonía de conflicto que retumba desde los desiertos hasta las costas, amplificada por la ineptitud de un gobierno que permite que estos laboratorios resurjan como fantasmas. Bajo el mando de García Harfuch, en 6 meses han caído más de 750 laboratorios en 17 estados. Un asalto que ha arrancado millones de litros de veneno y equipo valuado en fortunas inimaginables. Un botín que podría haber sostenido legiones o comprado complicidades. En enero, Tlaxcala y Puebla vieron desplomarse 2 bases del cártel de Sinaloa, un golpe que sacudió sus cimientos. En febrero, 6 en Sinaloa golpearon a Los Chapitos en el núcleo de su territorio, dejándolos tambaleantes. En mayo, Pátzcuaro y La Huacana, Michoacán, entregaron 410.85 kilos de metanfetamina y 9.570 plantas, un cargamento de peligro arrancado de las garras del enemigo. Y ahora, Arteaga. ¿Por qué estos centros no mueren? ¿Por qué resucitan como sombras obstinadas bajo la mirada ciega de las autoridades locales? ¿Quién les provee los recursos? ¿Quién los reconstruye con manos ágiles y arcas llenas, avisados por sus protectores en la policía municipal? ¿Son los golpes un vendaje en una presa agrietada, un intento de contener un torrente imparable, o apenas rozan la superficie de un monstruo que se burla desde la oscuridad con la complicidad del gobierno? Tierra Caliente, con sus cavernas ocultas, sus corrientes secretas y su historia de violencia entrelazada con el polvo,
es un imán para esta amenaza, un suelo donde el peligro florece como maleza tóxica. ¿Quién los protege? ¿Quién les ofrece refugio en la noche, con un guiño desde las oficinas públicas? Hay infiltrados en el sistema, en oficinas con aire fresco o fronteras polvorientas, que miran hacia otro lado por interés, por temor o por un sobre lleno de efectivo. ¿Qué senderos ocultos, qué rutas clandestinas traen los precursores? ¿Qué miradas ciegas los dejan pasar como si fueran mercancía lícita? La pregunta quema como fuego. ¿Hasta dónde se extiende esta plaga? ¿Qué tan profundo cava su raíz en la tierra? ¿Y por qué García Harfuch no encuentra respuestas en los gobiernos municipales? El asalto en Arteaga fue un enfrentamiento de sudor, estrategia y coraje, un choque que olía a pólvora y tensión, pero también a sospecha. Los agentes, tras semanas de vigilancia que tejieron una red invisible alrededor del blanco, entraron al amanecer, enfrentando trampas rudimentarias hechas con ingenio y desesperación, y guardias que huyeron como sombras al primer estallido, dejando tras de sí huellas de pánico y suelas marcadas en el barro. El lugar, cubierto con lonas desgarradas y arbustos como un velo barato, albergaba un reactor aún caliente, una evidencia ardiente de una producción frenética interrumpida en su clímax, un pulso que aún vibraba cuando lo encontraron. Los precursores, según análisis preliminares realizados bajo la luz temblorosa de linternas, llegaron de fuera, traídos por redes que cruzan océanos y fronteras como espectros silenciosos. ¿Qué puertos los dejaron entrar en la oscuridad? ¿Qué manos los descargaron sin ruido? ¿Y quién en la policía municipal cerró los ojos? ¿Qué autoridades miraron hacia otro lado ante el paso de estos cargamentos? ¿Qué acuerdos sellaron su complicidad en cuartos cerrados? La detención del hombre es un primer paso en un sendero largo y tortuoso, pero el laberinto persiste, un enredo de caminos que se pierden en la lejanía, protegidos por un sistema que parece jugar a dos bandas. García Harfuch jura que no se detendrán, que cada pista será un hueso a desgastar hasta llegar a la verdad, que cada hilo será seguido hasta exponer a los que mandan desde las sombras. Pero, ¿por qué no hay arrestos significativos? ¿Por qué la confianza en los gobiernos municipales se desmorona con cada operativo fallido? Este golpe, como los anteriores que han marcado el ritmo de esta lucha, es su sello, un faro en esta noche turbia, una luz que guía a un pueblo que ha olvidado cómo vivir sin temor, pero también una sombra que cuestiona la voluntad de quienes deberían protegerlo. La comunidad de Arteaga observa con alivio y ansiedad reflejados en rostros endurecidos por el sol y las lágrimas. Hablan del olor que los sofocaba, un hedor que se adhería a la piel como una maldición, de figuras que merodeaban en la noche como espectros armados, de pasos que resonaban en la penumbra y un miedo que se alojaba en sus pechos como un peso muerto. Piden protección, un escudo contra las amenazas que aún acechan en cada esquina, pero exigen justicia, una respuesta que sane las heridas de su tierra y exponga a los traidores en la policía municipal. ¿Cuántos más de estos sitios laten en silencio, ocultos bajo la vegetación o en cavernas donde la luz no penetra, avisados por sus protectores locales? ¿Qué ocurrirá con los responsables, con aquellos que escapan como cobardes o con los que aún dictan órdenes desde sus refugios de privilegio, respaldados por un sistema corrupto? Los habitantes, con voces que se quiebran pero resisten, exigen arrancar el mal de raíz. No solo podar ramas como un jardinero ciego que obedece órdenes desde arriba. La detención ha abierto una ventana a interrogatorios que podrían revelar nombres, rutas y aliados escondidos en la oscuridad. Un desfile de traiciones y complicidades. ¿Llegarán a El Pez o La Fresa, herederos de un legado turbulento que respira peligro? ¿O a un nuevo líder sin rostro, una figura que se mueve como un espectro entre las colinas, protegida por las autoridades locales? Tierra Caliente es un enigma, un rompecabezas cuyas piezas se esparcen como fragmentos rotos, y cada laboratorio derribado es una pieza que encaja, pero deja más vacíos que respuestas, más dudas que certezas, un juego de penumbras que no termina. El eco de este operativo resuena más allá de Michoacán.
como un tambor que despierta a una nación adormecida por la negligencia. En redes sociales, etiquetas como Macho Tierra Libre y Chacas Warfuch Avanza claman por justicia, un grito que sube desde las calles y se pierde en el horizonte, pero también cuestionan: ¿por qué el gobierno no actúa contra la corrupción municipal? Expertos, con voces que resuenan desde aulas cubiertas de polvo y escritorios abarrotados, advierten que la falta de control sobre los químicos y la colusión en las cadenas de suministro alimentan este ciclo sin fin, un torbellino de amenaza que no se detiene. ¿Quién vigila las aduanas? ¿Quiénes son los centinelas que duermen en su puesto o avisan a los responsables? ¿Qué intereses, qué poderes ocultos con trajes impecables permiten que los precursores caigan en manos equivocadas, que se conviertan en armas contra la población con la bendición de las autoridades locales? Las autoridades prometen inspecciones masivas, un despliegue de fuerzas que busca cerrar las fisuras como un muro contra la marea, pero la incertidumbre persiste como una sombra. ¿Será suficiente para romper el ciclo, para detener la oleada que amenaza con engullir a las comunidades, o es solo un espectáculo para calmar a las masas? El laboratorio de Arteaga, con su equipo confiscado y su silencio que grita en la ausencia, es un llamado a la acción sostenida, un reto directo a las fuerzas que, bajo el liderazgo de García Harfuch, han jurado no rendirse, pero también un espejo que refleja la desconfianza hacia un gobierno que no entrega resultados. Las colinas de Arteaga susurran resistencia, un murmullo que crece como el viento antes de la tempestad. Comunidades cercanas se organizan, se reúnen en rincones ocultos, compartiendo información en susurros y exigiendo presencia policial que restaure la calma, que limpie las calles de esta amenaza y exponga a los traidores en sus filas. En plazas y mercados se habla de un cambio estructural, de leyes que sellen las brechas que permiten estos laboratorios, que refuercen las defensas de una región sitiada por el peligro y la corrupción municipal. Activistas planean marchas, alzan pancartas con manos temblorosas, demandan transparencia para que la luz atraviese las sombras, mientras los niños juegan bajo la mirada de padres que temen por su futuro, que anhelan un mañana sin el peso del temor en el alma, sin el sonido de peligro en la distancia. ¿Qué pasará con los detenidos, con el hombre capturado en el sitio, un peón con la mirada vacía? Revelará las conexiones que unen a los líderes con los proveedores, los lazos que cruzan océanos y montañas, y la complicidad de la policía local. La detención inicial es solo el comienzo de una investigación que podría desenmascarar a los verdaderos arquitectos de este imperio clandestino, a los que acumulan riqueza mientras otros sufren, protegidos por un sistema que mira hacia otro lado. ¿Habrá colaboración internacional? ¿Una alianza que trascienda fronteras y traiga resolución desde lejos? ¿O solo más promesas vacías? ¿Qué naciones están implicadas en el flujo de precursores? ¿Qué puertos sirven como portales para esta carga? ¿Y quién en el gobierno municipal los deja pasar? Las preguntas se multiplican como ecos en un cañón, y con ellas la urgencia de respuestas que traigan justicia, que corten las raíces de esta hidra y expongan la verdad. El impacto de este desmantelamiento trasciende las fronteras de México, enviando ondas a continentes lejanos, donde el poder manda y la ética se negocia. Informes sugieren que los productos de estos laboratorios alimentan mercados en Estados Unidos y Europa, una red global que teje sus hilos con la precisión de un relojero siniestro. ¿Qué tan profundo es el alcance de estas operaciones? ¿Qué tan lejos se extienden sus raíces venenosas? ¿Y por qué el gobierno no corta los lazos con la corrupción local? ¿Qué acuerdos secretos, qué tratos en la penumbra de salones privados sostienen su existencia, su prosperidad interminable, con la bendición de las autoridades municipales? García Harfuch ha subrayado que los decomisos recientes, incluyendo los 750 laboratorios destruidos, han cortado millones en ganancias ilícitas, un impacto económico que sacude las entrañas del crimen, pero la pregunta persiste como un susurro constante. ¿Quién llena esos vacíos financieros? ¿Quiénes son los financistas ocultos que limpian la suciedad con dinero? ¿Y por qué las fuerzas de Harfuch no encuentran a los responsables?
La captura de figuras como María del Rosario N. del CJNG y el Perris de los Chapitos marca un avance, un paso en el sendero de la justicia que pisa terreno resbaladizo, pero también revela la magnitud del adversario, un coloso que se yergue con cada golpe, que ríe desde sus fortalezas con la protección de un sistema corrupto. Son estos laboratorios autónomos, islas en un mar de caos, o parte de un plan mayor, una estrategia que se despliega como un juego de ajedrez, donde cada movimiento cuesta vidas, avalado por los gobiernos locales. ¿Qué rol juega la corrupción municipal en su protección? ¿Qué manos dentro de las instituciones cierran los ojos por conveniencia, por un maletín repleto de ganancias? Cada decomiso es una victoria que alumbra el camino como un farol en la bruma, pero también un recordatorio de la batalla que continúa, una lucha que exige más que triunfos momentáneos, que clama por sacrificio y resolución, y una rendición de cuentas que el gobierno se niega a dar. La noche cae sobre tierra caliente, y con ella, el peso de las incógnitas que se asientan como niebla sobre las colinas, un velo que esconde traiciones y esperanzas truncadas. El laboratorio de Arteaga, ahora un montón de ruinas bajo la luz de la luna, es un símbolo de esperanza que brilla como una antorcha en la penumbra, y un desafío directo que interpela a las fuerzas de la ley. Un grito que no se silencia. ¿Cuántos más laten en la oscuridad? ¿Cuántos corazones de amenaza palpitan en cavernas ocultas o tras muros disfrazados con astucia, avisados por la policía municipal? La comunidad, inspirada por el liderazgo inquebrantable de García Harfuch, comienza a alzar la voz, un rugido que nace desde lo más profundo, exigiendo un futuro donde la paz no sea un sueño inalcanzable, donde los niños puedan jugar sin el peso del temor en el alma, sin el sonido de peligro en la distancia, y donde los gobiernos municipales respondan por su silencio. Las fuerzas federales, guiadas por su visión, prometen seguir el rastro con la tenacidad de un cazador incansable, desentrañar cada capa de esta red como un tejido que se deshilacha, exponiendo la podredumbre oculta. Llegarán a los líderes, a las mentes que dictan órdenes desde la lejanía, desde residencias con vistas al océano, o serán frenados por la corrupción local. La luna ilumina un paisaje de promesas rotas y determinación renovada, y con ella, la fe de que la verdad, impulsada por la voluntad de García Harfuch, encontrará su sendero, que la justicia prevalecerá sobre las tinieblas, que el pueblo recuperará su tierra, si el gobierno deja de proteger a los culpables. Dale me gusta y comenta si crees que Omar García Harfuch logrará extirpar todo el mal de las cabeceras municipales.